toda una arquitectura de chiringuitos, fundaciones y estructuras paralelas debidamente opacas y dependientes de la propia presidenta, con el objetivo premeditado de esconder la gestión, y el resultado no puede ser más demoledor. Pésima gestión, gastos sin control y, sobre todo, humo. Mucho humo para ocultar que detrás de los grandes titulares no había nada, nada de nada. Era necesario detener una cadena de malas decisiones adoptadas en los últimos tiempos. Ahora entramos en otra fase, la de corregir y definir un nuevo escenario para los proyectos vinculados o no a los fondos europeos. La situación, se lo aseguro, es más grave de lo que podíamos intuir y este Gobierno va a actuar en consecuencia. Todo ello en la línea de nuestro programa electoral, que tiene como objetivo hacer de La Rioja la comunidad autónoma en la que menos impuestos se paguen. Bajaremos todos los impuestos que sean de nuestra competencia. Anuncio que desaparece como tal el programa Voces de la Lengua. En un año, sí señora Somalo, en un año nos comprometemos a reducir al 50% esa lista de espera que nos han legado. Y pediré al presidente del Gobierno que se encuentre en funciones, o sea, electo en los próximos meses, la puesta en marcha de 2 nuevas frecuencias diarias de tren, 2 de ida y 2 de vuelta, directas, sin paradas, entre Logroño y Madrid, que nos pondría en 3 horas de distancia con las actuales infraestructuras. Le pediré que haga ese esfuerzo durante 12 meses para que comprobemos en La Rioja si se trata de una medida positiva para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas y para nuestro sector turístico. Y si hay que buscar fórmulas de financiación, las encontraremos. Creo que esta medida contribuirá a paliar mínimamente la deuda histórica que el Ministerio de Transportes tiene con La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han visto, con esos anuncios y esas críticas al gobierno de Andreu ha intervenido Gonzalo Capellán en el Pleno del Parlamento de La Rioja para hablar de sus primeros 100 días de gobierno. Gonzalo Capellán ha calificado la gestión que hizo el anterior gobierno sobre sus planes transformadores de región como la gran mentira. Enseguida hablamos de ello en nuestra tertulia de esta noche. Los anuncios de Capellán también han centrado la actualidad de este día, unos anuncios y una intervención que, como decimos, pues ha recibido, y siendo lógico y esperado, las críticas de la oposición. Nuestro resumen de estos 100 días es inacción, retroceso y atonía en la gestión, una vuelta atrás. No sé si usted ha hecho algo más en 100 días que levantar las alfombras del Palacio, porque gestionar más bien poco. Ha venido usted diciendo que se iba a preocupar de los problemas de la gente. Copiaba usted, desde mi punto de vista. No está mal que se copie una reivindicación de Yolanda Díaz durante su campaña, una reivindicación de hablar de los problemas de la gente. Pues bien, usted hoy aquí no ha hablado ni una sola vez de todos esos problemas. Ahora bien, si tengo que ser franco con usted, creo que ha tenido tiempo para dar más muestras de todo aquello que prometió en su programa electoral de mayo de 2023. Ese manual de buen gobierno que tanto le gusta airear a los miembros de su partido. Ya no puede haber más prerrogativas. Nos quedamos expectantes para vislumbrar hacia dónde determina marcar sus pasos de aquí en lo que queda de legislatura. Bueno, y en Madrid la actualidad viene centrada por las negociaciones de la investidura. Hoy se han reunido Sánchez y Díaz y han acordado cerrar un programa de gobierno en este mismo mes de octubre. Los socialistas han creado una comisión negociadora. Antonio Gómez de Olea, buenas noches, cuéntanos. La reducción de la jornada laboral, el aumento salarial y el acceso a una vivienda digna son algunos de los puntos que hoy Sumar ha puesto sobre la mesa. Aunque no hay un acuerdo claro, el Partido Socialista ha calificado la reunión de hoy como muy beneficiosa.
En unos instantes hablamos de todos estos asuntos y hoy lo haremos en nuestra tertulia con los portavoces parlamentarios que van a estar aquí en unos minutos. En unos instantes estará con nosotros la portavoz del Partido Popular, Cristina Maiso. Es diputada regional desde el año 2011. Ha sido directora general de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja. También nos va a acompañar por parte del Partido Socialista, en esta ocasión, Sara Orradre. Aquí la vemos, portavoz adjunta del PSOE en la pasada legislatura y diputada también desde el año 2015 y periodista de profesión. También ha sido concejala en el Ayuntamiento de Alfaro. Se estrena en estas lides, y cambiamos de fotografía, de invitado, Ángel Alda, portavoz de Vox aquí en el Parlamento de La Rioja, abogado de profesión. Es su primera experiencia en el Parlamento regional y se estrena, como decimos, en esta 11ª legislatura. Y por último, en unos instantes estará también con nosotros Enar Moreno, abogada también de profesión. Hay que decir que fue socia de gobierno en la pasada legislatura y portavoz del Grupo Mixto. Se estrena esta vez como portavoz del grupo propio de Podemos y de Izquierda Unida. Enseguida les damos la bienvenida a nuestra mesa de tertulia. Enseguida les hablamos de todo esto en la mesa, será en unos instantes, y comenzaremos hablando de eso, de los 100 días de gobierno de Gonzalo Capellán. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. La presente sesión plenaria hasta mañana. Toda una arquitectura de chiringuitos, fundaciones y estructuras paralelas debidamente opacas y dependientes de la propia presidenta, con el objetivo premeditado de esconder la gestión, y el resultado no puede ser más demoledor. Pésima gestión, gastos sin control y, sobre todo, humo. Mucho humo para ocultar que detrás de los grandes titulares no había nada, nada de nada. Era necesario detener una cadena de malas decisiones adoptadas en los últimos tiempos. Ahora entramos en otra fase, la de corregir y definir un nuevo escenario para los proyectos vinculados o no a los fondos europeos. La situación, se lo aseguro, es más grave de lo que podíamos intuir y este Gobierno va a actuar en consecuencia. Todo ello en la línea de nuestro programa electoral, que tiene como objetivo hacer de La Rioja la comunidad autónoma en la que menos impuestos se paguen. Bajaremos todos los impuestos que sean de nuestra competencia. Anuncio que desaparece como tal el programa Voces de la Lengua. En un año, sí señora Somalo, en un año nos comprometemos a reducir al 50% esa lista de espera que nos han legado. Y pediré al presidente del Gobierno que se encuentre en funciones, o sea, electo en los próximos meses, la puesta en marcha de 2 nuevas frecuencias diarias de tren, 2 de ida y 2 de vuelta, directas, sin paradas, entre Logroño y Madrid, que nos pondría en 3 horas de distancia con las actuales infraestructuras. Le pediré que haga ese esfuerzo durante 12 meses para que comprobemos en La Rioja si se trata de una medida positiva para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas y para nuestro sector turístico. Y si hay que buscar fórmulas de financiación, las encontraremos.
Creo que esta medida contribuirá a paliar mínimamente la deuda histórica que el Ministerio de Transportes tiene con La Rioja. Bueno, pues es un pequeño resumen de lo que hemos podido escuchar esta mañana de esos 100 días de gobierno de Gonzalo Capellán. Vamos a saludar ya a la mesa, ya se encuentran con nosotros Cristina Maiso, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches, buenas bienvenido. Noches, María. Está con nosotros también Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Y Sara Radre, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas a esta nueva temporada que iniciamos esta misma semana. Bueno, lo hemos escuchado, hemos visto algunos fragmentos de lo que ha dicho Gonzalo Capellán. Hemos escuchado, como ha dicho, que ha calificado esa gestión del anterior gobierno y en referencia a los planes transformadores de la región, ha dicho que es la gran mentira de la expresidenta Concha Andreu. También ha criticado que la fundación que los gestionaba no gestionó ni un solo euro de los fondos europeos y ha anunciado la eliminación de Voces de la Lengua. Se ha comprometido a reducir en un 50% las listas de espera quirúrgicas y va a pedir al Gobierno central que aumenten las frecuencias diarias de trenes a Madrid. Nos lo cuenta Lourdes Díez. Cuéntanos. Gonzalo Capellán ha comparecido en el Parlamento de La Rioja para, como prometió, hacer balance de sus primeros 100 días de gobierno. En ese sentido, ha lamentado que la mayor parte de este tiempo lo ha dedicado a desenredar la madeja en la que se habían convertido los llamados proyectos de transformación. Ha dicho la gran mentira de Concha Andreu. También ha criticado que la fundación que gestionaba estos proyectos no ha gestionado ni un solo fondo europeo y ha anunciado una serie de decisiones en torno a estos planes. Anuncio que desaparece como tal el programa Voces de la Lengua, que pasó de ocurrencia temporal para celebrar el 25 aniversario de San Millán y se extendió como intento desesperado del Gobierno de salir al paso de las denuncias públicas de que no había logrado desarrollar nada tangible en el Valle de la Lengua, que reemplazó la actividad de la Fundación San Millán con una injerencia sin precedentes y que financiaba la Consejería de Cultura. Estas dos instituciones retoman a partir de hoy la programación cultural para seguir promocionando el español en todo el Valle de la Lengua. Una comparecencia en la que Gonzalo Capellán, también hablando ya de sus 100 días de gobierno, ha adquirido una serie de compromisos. Uno de ellos, reducir en un 50% las listas de espera quirúrgica en un año. Y también ha dicho que en la próxima conferencia de presidentes pedirá que aumente en 2 las frecuencias de trenes que van de Logroño a Madrid diariamente. Se lo pondré fácil al Ministerio. Le pediré que haga ese esfuerzo durante 12 meses para que comprobemos en La Rioja si se trata de una medida positiva para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas y para nuestro sector turístico. Y si hay que buscar fórmulas de financiación, las encontraremos. Bueno, vamos por partes, que sé que tenemos aquí a los portavoces, pero quiero ver en el hemiciclo de qué forma habéis criticado, habéis comentado esta intervención de Capellán, y enseguida vamos aquí a la mesa. Nuestro resumen de estos 100 días es inacción, retroceso y atonía en la gestión, una vuelta atrás. No sé si usted ha hecho algo más en 100 días que levantar las alfombras del Palacio, porque gestionar más bien poco. Ha venido usted diciendo que se iba a preocupar de los problemas de la gente. Copiaba usted, desde mi punto de vista, no está mal que se copie una reivindicación de Yolanda Díaz durante su campaña, una reivindicación de hablar de los problemas de la gente. Pues bien, usted hoy aquí no ha hablado ni una sola vez de todos esos problemas. Ahora bien, si tengo que ser franco con usted, creo que ha tenido tiempo para dar más muestras de todo aquello que prometió en su programa electoral de mayo de 2023. Ese manual de buen gobierno que tanto le gusta airear a los miembros de su partido. Ya no puede haber más prerrogativas. Nos quedamos expectantes para vislumbrar hacia dónde determina marcar sus pasos de aquí en lo que queda de legislatura. Bueno, pues nos ha faltado escuchar a Cristina Maiso. Vamos a empezar por ella en este caso. Bueno, ¿qué te ha parecido un poco las críticas, ¿no?, que habéis recibido de la oposición, en cuanto que ha sido muy larga la intervención? Yo creo que en eso habéis coincidido todos, ¿no? Casi 2 horas de intervención de Gonzalo Capellán y poco, unos 10 minutos aproximadamente de lo que eran los 100 días de gobierno.
Pues yo creo que nos hemos encontrado ante una intervención creíble, ante un diagnóstico de lo que Gonzalo Capellán se encontró cuando entró en la presidencia del gobierno riojano una vez que se ganaron las elecciones el pasado 28 de mayo. Un diagnóstico claro y contundente y que, claro, a la oposición no le ha gustado porque, como se suele decir, se han dicho las verdades al barquero. Nos encontramos ante una situación en nuestra comunidad autónoma en la que los proyectos que para la legislatura pasada habían sido pioneros o que habían sido los más publicitados, al final no hay nada detrás, es todo humo y solo lo que ha salido en los titulares de los medios de comunicación. Y esta mañana el presidente ha ido desgranando uno por uno, de ahí que se haya alargado la comparecencia y, como digo, ha ido desgranando uno por uno qué ha pasado con todos esos proyectos de ese plan de transformación de La Rioja y los 4 proyectos tractores. Y por otro lado, esos 10 minutos los ha invertido en decir las distintas medidas que ya se han tomado de ese programa de buen gobierno con el que se presentó a las elecciones y, como decía anteriormente, las ganó. Y yo creo que son medidas que ya los riojanos las conocen y sobre todo han podido beneficiarse de las mismas, como por ejemplo las ayudas al sector vitivinícola, las ayudas a la destilación o a la renta agraria de los agricultores, o como puede ser la derogación de la mal llamada Ley de Protección Animal y que, como dijo la consejera Manzanos, ya se está elaborando una nueva Ley de Protección Animal, o la bajada de impuestos con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, o la deducción del 15% en el IRPF para las hipotecas que se hayan realizado en el 2013, o para el deporte. María. Sí. Bueno, yo es que creo que, bueno, simplifica, ¿no? Cristina, en este caso, las razones de la crítica. Desde luego, a mí me parece bien, el presidente del gobierno tiene tiempo ilimitado, por lo tanto, si quería explicar su gestión en los 100 días, incluso aunque hiciera todo ese desglose de lo que ha considerado, creo que tenía que haber dedicado al menos el mismo tiempo a decir lo que habían hecho ellos. El problema que tiene el Partido Popular es que resulta que a quien ha citado precisamente Gonzalo Capellán ha sido a mí, ¿no? Porque algunas de las críticas ya las había anunciado yo con anterioridad. No ha debido encontrar en los diputados del Partido Popular ningún ejercicio de crítica política, que se han dedicado más a, bueno, pues a echar humo. Y efectivamente esto es lo que nosotras también veníamos a decir, que de lo que se trata aquí es de que cada vez que hay un cambio de gobierno se tiran los trastos a la cabeza y dicen muy poco de los problemas que preocupan a los riojanos y a las riojanas. Porque, claro, dice... O sea, a mí que hable mucho tiempo no me parece grave. Lo que me parece totalmente desproporcionado es que un presidente que habla del rodillo y de la falta de democracia en el Parlamento en la legislatura anterior se permita el lujo de él tener dos, digo, él, ya lo sé que lo decide el Parlamento, pero que tenéis esa mayoría absoluta por ese partido, de él hablar cerca de 2 horas y dejar 10 minutos y ni tan siquiera tener la deferencia, ¿no?, de dejar de hacer una paradita para que podamos ordenar las ideas y responder, porque sintetizar 2 horas... reclamado, ¿no? Claro, 2 horas en 10 minutos es que, claro, es una cosa desde luego de todo punto desproporcionado. Yo creo que eso es un mal mensaje para los riojanos y las riojanas. Creo que nuestra tarea de control al gobierno tiene que ser proporcionada en el tiempo. Creo que igual no, evidentemente no tenemos que hablar todos 2 horas seguramente, pero sí que tiene que ser una cosa más equilibrada, que tiene que haber derecho de réplica, porque además... Bueno, él ha dicho todo lo que ha querido en su tiempo y luego no ha respondido a nada. De hecho, ahora Cristina presumía del tema de la destilación. Yo le he criticado el decreto de destilación que el gobierno de La Rioja sacó sin consultar con las organizaciones profesionales agrarias, que además ni tan siquiera tuvo como requisito que no hubieran recibido previamente esas subvenciones al almacenamiento. Tengamos en cuenta que hay bodegas que han cobrado primero por almacenar y después por destilar, y resulta que además ni tan siquiera le hemos exigido que se acredite que haya pagado un precio justo al viticultor, ¿no? Hoy conocíamos también como 2 de las bodegas de las multinacionales más conocidas, ¿no?, Solís y Carrión, que están pagando muy por debajo del coste de producción la uva a los viticultores riojanos, están imputados en la... Bueno, ya se llaman investigados, pero bueno, ante la Audiencia Nacional por estafa. Creo que de eso también tendría mucho que decir. ¿Cómo les estamos dando dinero a empresas que están tan poco limpias? En ese sentido, creo que si queremos realmente que el Parlamento sirva para que los partidos de la oposición también ejerzamos ese control, pues tiene que haber, bueno, pues una articulación de los debates al menos un poco más equilibradas. Sí.
A ver, yo creo que en ese sentido es verdad que yo también he afeado al señor capellán que se haya dedicado durante hora y media a hablar de los desmanes del anterior gobierno, que es verdad que son muchos, pero tan solo ha dedicado como 10 o 15 minutos para hablar de estos primeros 100 días. Y en cuanto a lo que se queja la señora Moreno, al final la realidad es que el reglamento está ahí, es lo que hay, es a lo que nos tenemos que adaptar. Ella puede tener su opinión personal acerca de lo que considera mejor o de las réplicas o de las contrarréplicas que debe de haber, pero al final el reglamento está por algo, está para cumplirse. Hay unos letrados mayores que son los que velan porque se cumpla, junto con la presidenta del Parlamento, y al final esa función es la que ellos desarrollan. Bueno, es cierto que el señor capellán ha afirmado que tan solo lleva el 2% de su legislatura, lo cual es cierto, todavía le queda mucho. Yo le he dado las gracias por la celeridad que tuvo para derogar la Ley de Bienestar Animal, convocándonos en un pleno extraordinario el 28 de julio, pero es verdad que hay otras muchas leyes que nosotros le animamos a que derogue también, y tendremos que ver hasta qué punto el Partido Popular, sin un control por parte de un partido como el nuestro, de una formación como Vox, se atreve a llevar a cabo determinadas medidas, como por ejemplo eliminar determinadas leyes como la Ley de Igualdad de La Rioja, la Ley Trans de La Rioja, la Ley de Memoria Democrática de La Rioja, y todas estas leyes que nosotros hemos ido diciendo. Pues habrá que ver hacia dónde va el Partido Popular. Yo le he hecho muchas preguntas a Gonzalo Capellán, es verdad que a la señora Enar Moreno le ha respondido a muchas de ellas, a mí no me ha respondido, entonces pues bueno, ya veremos a ver hacia dónde nos conduce. Muchas tampoco. Bueno, alguna más que a mí sí, alguna más que a mí sí. Sara. Bueno, como se ha hablado precisamente del papel del Parlamento, de la utilidad de las instituciones que ha mencionado la señora Moreno, pues yo lo primero que tengo que hacer es lamentar el uso que hoy el señor capellán ha hecho precisamente de una institución como es el Parlamento, para mayor gloria de su propaganda política e incluso mucho más incluso de su persona. Mira, ha habido un detalle al iniciarse el pleno que ha sido llamativo y que no se ha mencionado, y es que ha dicho: he convocado este pleno. Él no convoca nada, el pleno lo convoca la presidenta del Parlamento, bueno, ya sabemos, ¿no?, oída a la mesa, etcétera, etcétera, con una serie de órganos. Hay una diferencia clave que quizás se le ha olvidado al señor capellán, que es la distinción de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que creo que todos deberíamos conocer. Bueno, ha empezado así, vamos a dejarlo en el escenario, podríamos dejarlo, ¿no?, en el escenario de la anécdota, pero es que después se ha visto claramente que ha hecho un uso totalmente lamentable de una institución como es la del Parlamento. Alguien, además, señor capellán, recién estrenado presidente, ¿no?, que viene del ámbito académico y a quien se le presupone un cierto rigor. A mí me ha dejado francamente descorazonada, ¿no? Una pena que alguien con un perfil así pues haya venido a hacer lo que ha hecho hoy. Todos estábamos expectantes ante lo que podía contarnos después de 100 días de gobierno, que es evidente que no podía ser mucho, y es que además no es nada. Realmente no teníamos grandes esperanzas de que pudiera contarnos algo verdaderamente rompedor, porque en 100 días no ha hecho nada, en todo caso, más allá de retroceder, digamos, en avances que se habían hecho en la anterior legislatura, de quitar el nombre de Almudena Grandes a la Biblioteca de La Rioja, de bajar los impuestos a los más ricos, es decir, una serie de parámetros, ¿no?, del manual revanchista de la derecha, ¿no?, de primero de revanchismo de la derecha cuando lleva el gobierno, y poco más. ¿Qué ocurre? Pues que como se ha dedicado durante todo el tiempo a lanzar una serie de improperios en torno a la gestión del gobierno anterior, pues nos hemos quedado todos un tanto perplejos. ¿Verdad lo que se ha dicho aquí? Él ha intervenido durante casi 2 horas y los portavoces de los grupos parlamentarios apenas han tenido 10 minutos para responderle. 10 minutos, además, que los portavoces han ido preparados para responderle a su gestión de 100 días, no preparados para responder a lo que había hecho el gobierno anterior. ¿Qué ocurre? Que, como muy bien ha dicho el portavoz de mi grupo parlamentario, Javier García, pues nos hemos quedado un poco atónitos ante no reconocer muy bien cuál era nuestro papel en ese momento en el Parlamento. Sobre todo el papel del señor capellán, que se ha erigido como líder de la oposición a un gobierno que ya no está. Es decir, un gobierno que ya no está, al que los ciudadanos, como él se encarga muchas veces de recordar, y su portavoz también, echaron, porque lo hizo muy mal. Muy bien, pues señor capellán, a este gobierno ya lo han echado. Ya no está aquí, venga usted a decir lo que va a hacer. Además, ha hecho cosas muy graves, porque ha lanzado acusaciones gravísimas, que oiga, si tiene la más mínima sospecha sobre lo que crea que deba hacer, pues que vaya a los estamentos que corresponda oportuno, pero que no venga al Parlamento y haga uso de la Cámara Parlamentaria de la forma que lo ha hecho, haciéndonos perder el tiempo a los ciudadanos, a los diputados y a los ciudadanos, que es más grave todavía, porque los ciudadanos le han votado para que arregle sus problemas, efectivamente, ¿no? Y además luego me ha parecido enormemente irresponsable que vertiera declaraciones salpicadas de adjetivos relacionados con la falta de transparencia, la opacidad. Es que los tengo apuntados: pésima gestión, gasto sin control, gestión nefasta, esperpento, espeluznante, desastroso, decepcionante, deficiente. La señora Maiso en su intervención ha llegado a decir panorama de tierra quemada, refiriéndose a nuestra región. Oiga, ¿pero qué irresponsabilidad es esta? Cualquiera que aterrizara ahora mismo en La Rioja
se llevaría un susto tremendo. ¿Quién va a querer venir a invertir en La Rioja con este escenario que ha relatado el Partido Popular, este escenario apocalíptico? ¿Quién va a venir a querer pasar un fin de semana a La Rioja con este escenario apocalíptico que ustedes han planteado, señora Maiso? ¿Quién va a querer pasar un rato en La Rioja tomándose un vino tranquilamente? ¿Quién va a querer venir a invertir? ¿Quién va a querer venir a formar aquí una familia? ¿Quién va a querer venir a vivir con este escenario apocalíptico que, por suerte, tengo que decirles a nuestros televidentes que es falso? Lógicamente es falso. Miren, ustedes lo que tienen que hacer es decirnos qué van a hacer, más allá de lo que ya sabemos que van a hacer, porque en 100 días ustedes no han hecho nada, en todo caso dar pasos atrás, y calificamos efectivamente estos 100 días del señor Capellán y su gobierno como inactivos, inoperantes y de atonía. Fíjense hasta qué punto se ha hecho poco, termino, hasta qué punto se ha hecho poco por no tener, el señor Capellán todavía no tiene configurado su gobierno al completo. Le faltan, entre otras cosas, el director o directora general de Avance Digital y el interventor. Por cierto, están incumpliendo a día de hoy ustedes con el Estatuto de Autonomía de La Rioja, porque no han traído todavía los presupuestos que ya deberían estar en esta Cámara. Entre tanto están ustedes haciendo propaganda y dibujando un panorama y un escenario que no es real. Son ustedes, señora Maiso, unos irresponsables y están ejerciendo de oposición que un día los nombraban y al día siguiente los cesaban. No, y ustedes también les ha dimitido una directora general. Se hablan a la vez, no se les va a entender. Desde el Partido Popular. Desde el Partido Popular estamos de acuerdo con un gobierno 90% de altos cargos de los 8 consejeros si que hablan las empezaron. dos a la vez es que es imposible, o una u otra. Gracias. De los 8 consejeros que empezaron con la señora Andreu en aquel acto que hizo en la Fombera, solo le duraron 3. ¿Sí? El 80% de los altos cargos fueron cesados. Así es como ustedes han gestionado la administración. ¿Y sabe lo que le ocurre? Y me deje terminar. ¿Y sabe lo que le ocurre? Que hoy ha visto en su propia cara ha visto la realidad de lo que han hecho durante estos 4 años. Porque ustedes no han dado ningún documento, ¿Qué ha ocurrido? Que hasta ahora no ha habido más que opacidad, falta de transparencia y sobre todo de control político y administrativo. Porque la señora presidenta Concha Andreu creó una administración paralela para gestionar los fondos europeos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Capellán esta mañana? ¿Y qué han hecho con esos fondos europeos? Díganoslo. ¿Qué han hecho con ese plan de transformación de La Rioja? ¿Dónde está la ejecución de los 4 proyectos tractores? En la etnorregión, un 0,4% de los 50 millones de euros. En la ciudad del envase y el embalaje que se iba a hacer en Calahorra, ya no está en Calahorra. Ya no está en Calahorra. El hecho es que ustedes no lo han hecho y se lo llevaron a Goncillo aprovechando que existía una empresa que ya tenía un proyecto en marcha. El plan de digital, ni hablamos de él, ni hablamos de él porque no existe. Y por último, el Valle de la Lengua. Por último, el Valle de la Lengua tampoco hicieron nada. Y el tema de Voces de la Lengua. Entonces, ¿por qué hay que deshacer el programa Voces de la Lengua? Capellán. Si no se hizo nada, ¿por qué hay que deshacer el proyecto Voces de la Lengua? Primero, fue un proyecto que no entró en el proyecto inicial. Se invirtieron 3,6 millones de euros de fondos de La Rioja, que no de los fondos europeos, para contratar a un 11% de artistas riojanos, que el resto eran de fuera, que creo yo que si vamos a fomentar la cultura, ustedes no lo han hecho. Y por último, que ha supuesto solamente revertir a las arcas de La Rioja un 6%, porque solamente había un aforo de 77 personas. Eso es lo que ha sido el Voces de la Lengua. A todo esto, contando solamente con los ayuntamientos que a ustedes les interesó contar del Valle de la Lengua, porque algunos como Azofra, Cordobín, entre otros muchos que son de ese valle, no se contaron con ellos y no pudieron participar en ninguna de esas exposiciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ese diagnóstico que ustedes quieren tapar y que hoy, cuando decía su compañero, el señor García, levantábamos las transformas, lo que estábamos haciendo era dar transparencia, porque los riojanos tienen que saber la verdad de lo que ha ocurrido estos 4 años. Los riojanos quieren que solucionen sus problemas, señora Maiso. Que por cierto, los riojanos quieren que ustedes digan qué van a hacer para solucionar sus problemas, señora Maiso. Mire, con consejeros cambiados o sin cambiar, el gobierno de Concha Andreu durante 4 años los presupuestos en tiempo y forma a finales de septiembre, como mucho principio de octubre. Ustedes sin traer los presupuestos. Y por cierto, si también estaba el proyecto Valle de la Lengua y el programa Voces de la Lengua, ¿por qué? La única cosa que ha anunciado hoy el señor Capellán es que lo va a deshacer. Deshago el programa Voces de la Lengua. Ustedes no han venido aquí más que a deshacer. No han hecho otra cosa desde que han llegado que deshacer. Derogar leyes y deshacer programas, dar nombres
y bajar los impuestos a los más ricos. Eso es lo que ustedes han hecho. Pero yo creo que oposición a la oposición. Ahora vamos a dejar hablar. ¿Realmente quiere que a un ciudadano, perdón, de cualquier punto de La Rioja, me da igual que sea cordobín, me que estás ganando por la mano? Oye, mira a ver. Que usted ha nombrado, que le puede importar mucho lo que usted acaba de decir del programa Voces de la Lengua, ¿le interesa más o menos que la señora Concha Andreu y su gobierno llevara el programa aquí o allá? No, vengan ustedes a decir... Es dinero público, señora Orradre. Dinero público del gobierno de La Rioja, para reducir las listas de riojanos. espera, que es a lo que ustedes han venido. Que gobiernen, que gestionen, que gobiernen ustedes, que no están gestionando. Hablamos de lista de espera. Sí, y mire, 47 días de lista de espera en el 2023, vamos a dejarle, por favor. Ustedes tienen una comunidad con pleno empleo. Mira, Sara, por favor, el problema es que si no avanzamos. Todos los que estamos en la mesa nos escandalizaremos de que la gente se sienta alejada de la política. Yo es que creo que la política es una cuestión importante en la que la ciudadanía debe participar y que debemos hablar de lo que realmente preocupa a la gente. Yo no digo, y claro que hay que hablar de fondos europeos, pero hay que hablar de todos los fondos europeos. No hay que tirarse los fondos europeos a la cabeza. Hay que de una vez por todas sentarse a resolver sus problemas. Y dentro de todos esos fondos europeos y además de los proyectos estratégicos hay muchos millones, miles de millones de euros que van a venir a España para impulsar políticas sociales que van a mejorar o que pueden mejorar realmente la vida de la gente. Yo es de eso de lo que quiero también hablar. Más allá de que evidentemente la democratización de las instituciones no es una cuestión de reglamentos, señor Aldán. Mire, hoy el reglamento dice que lo primero que se tenía que haber debatido son las preguntas al presidente del gobierno. La presidenta ha decidido cambiar el orden para beneficiar la imagen de su gobierno. Esto es legal, pero políticamente a mí no me parece acertado. Me parece que lo acertado es cumplir los reglamentos, es hacer que el debate sea equilibrado, señora, para garantizar, pero eso es mi opinión. Usted sabe perfectamente pero yo no he dicho funciona. que sea ilegal, no, yo sé perfectamente cómo funciona y yo sé perfectamente todo lo que lleva diciendo el Partido Popular, como por ejemplo lo que ha dicho sobre los proyectos de ley que se presentaban por lectura única. No han pasado 100 días y ya han presentado el primer proyecto de ley por lectura única, a pesar el primero. Con un artículo, primer proyecto de ley por lectura única para reforma fiscal, y teniendo en cuenta que en escasos días, según dicen ustedes, nos van a presentar el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas donde podían fácilmente haber incluido ya. ¿O es que realmente su miedo es que no va a estar en vigor ese nuevo proyecto el 1 de enero? Claro. ¿O es por eso por lo que están presentando leyes fiscales? Además es que presentaron una ley fiscal hace una semana antes. Le recuerdo cuando presentó la señora Andreu los presupuestos. Eso es lo que no quiero entrar el 12 de noviembre. Yo me gustaría. El 12 de noviembre, o sea que todavía tenemos tiempo. A mí me gustaría, Cristina, que dijerais lo mismo cuando estéis en el gobierno que en la oposición. Nada más. Cosa que ha quedado claro que yo sí que hice. Porque yo critiqué Voces de la Lengua y sí que quería hablar de Voces de la Lengua, porque creo que es importante, y te lo pido, que tranquilices a mucha gente que puede estar preocupada, y la realidad es que él ha dicho, textualmente el presidente del gobierno ha dicho que va a desaparecer tal y como está concebido, pero yo le he entendido que se va a hacer un proyecto similar para hacer cultura también en el Valle de la Lengua. Digo que es una cuestión que preocupa a la gente porque nuestro tejido cultural está también muy preocupado. Son muchas las iniciativas que se plantearon en la legislatura anterior y son muchas las medidas que hay que tomar para salvar. Aún me acuerdo de aquellas movilizaciones con mascarilla y distancia de seguridad, con el alerta roja por la situación de la cultura en nuestro país y en concreto en nuestra comunidad. Por tanto, lo que ha dicho es que desaparece tal y como está concebida. Yo creo que hay cuestiones que estaban mal planteadas, porque sobre todo creo que es obligación de un gobierno, más cuando está gastando dinero de La Rioja, pues contar, al menos contar, yo no digo que se le vaya a dar a dedo a nadie, pero contar con el tejido cultural de nuestra comunidad, que lamentablemente no se contó. Pero decía, vamos a hablar de realmente lo que van a hacer. Y los fondos europeos no son solo los proyectos estratégicos. Hay fondos europeos, por ejemplo, mañana llevaré una iniciativa para desarrollar la Ley de Economía Social y Solidaria, que fue una ley que se aprobó por unanimidad en la anterior legislatura y que entra dentro de los proyectos estratégicos de la Unión Europea y para los cuales también hay muchísimos fondos. Pongámonos realmente a tomar medidas
medidas para resolver problemas. Y señora Maiso, o Cristina Maiso, digo, yo suelo hablar en las tertulias más informalmente, pero si queréis que nos tratemos de usted, pues lo hacemos como buenamente queréis. Pero vamos a ver realmente cómo pretendéis resolver los problemas de la gente cuando vuestras primeras medidas han sido para favorecer al 1% de la población. Y no vale decir que el gimnasio se va a beneficiar todo el mundo. Mire, yo creo que es una realidad que todas las personas que conocemos de los problemas que está atravesando mucha gente, a la gente que no puede pagar la hipoteca, la gente que no puede llegar a fin de mes, las medidas que han adoptado que afectan a la mayor parte, o a mucha gente, a 140.000 personas, creo que hablaba Gonzalo Capellán, eso no va a facilitar en absoluto el que puedan llegar a final de mes, el que puedan adquirir o combatir la inflación que se está produciendo. Estamos entrando en una crisis. Pero es que le voy a decir otra pregunta. ¿Sabe cuánto? Mira, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuántas ayudas a la vivienda de jóvenes que ya están concedidas han pagado en este tiempo? ¿Cuántos meses le quedan pendientes? Lo he preguntado al Gobierno de La Rioja, todavía no me han contestado. Igual hubiera sido una buena oportunidad saber cuántas ayudas han pagado en estos 100 días para aquellos jóvenes que necesitan de esas ayudas para poder pagar el alquiler, que bastantes precios desorbitados tienen. Por alusiones, Cristina, sí. Por un lado, yo creo que eso es debate. Yo creo que en estos 100 días se está pidiendo al Gobierno de La Rioja solucionar el problema de la inflación que lleva tristemente con nuestras vidas. Yo creo que más de un año, pero en cualquier caso, y a lo que tome medidas que vayan en esa dirección. Y a lo que se refería, yo creo que el beneficiar a más de 100 y pico mil riojanos y ahorrarles más de 10 millones de euros por las deducciones que se van a hacer en el tema del IRPF y también en el tema de la práctica deportiva, máxime cuando estamos hablando de beneficiar la cuota al 100% en el caso de personas mayores de 65 años y con discapacidad del 33%, yo creo que es importante. Pero también le voy a decir otra cosa. Ahí ha estado el Gobierno en un momento muy complicado para muchos agricultores de nuestra tierra, arreglando los caminos con 2 millones de euros por las inundaciones causadas hace unos meses. Y dando subvenciones a Carrión y Solís, que luego paga por debajo de los costes de producción. Y de una manera ágil y eficaz, el Gobierno de La Rioja ayudó a solventar esos caminos, porque la fruta había que recogerla y la uva había que vendimiar. Y ahí estuvo el Gobierno de La Rioja, como anteriormente he comentado. Pero también debo decir, y en cuanto a las listas de espera que comentaba la señora Orra anteriormente, debo decir que ahora mismo, desde que se empezó la nueva gerencia del SEDIS, se han disminuido en 25 días servicios como oftalmología. Pues sí. Hay un nuevo diálogo que ustedes no tenían, que ustedes no tenían con todos los médicos y con todas las enfermeras. ¿Cuándo van a estar todos los profesores en los institutos? Por cierto, vamos a dejarle hablar a Ángel. Termino. Y por cierto, en cuanto a profesores, pese al caótico inicio de curso del año pasado, en el que los profesores y los alumnos nadie sabía cómo poner en marcha la LOMLOE, en la que los libros de texto no llegaron a tiempo, en la que los profesores no estuvieron durante el primer trimestre del año pasado, este año se ha reducido un 10% la interinidad en los profesores, se ha reducido un 10% la interinidad en los profesores y hay el máximo número de profesores en La Rioja, yo comparto contra todo pronóstico, comparto con la señora Moreno que es verdad que la gente lo que percibe es como que pues, los políticos están alejados de la realidad y de sus problemas del día a día, pero esto yo creo que mucho se debe en gran medida a las promesas que hacen los políticos cuando están en el poder y que luego realmente no pueden cumplir, tanto en su momento cuando estaba el Partido Socialista con Izquierda Unida y Podemos, como ahora el Partido Popular. Cuando le escuchas al señor Capellán hablando, por ejemplo, del tema de sanidad, prometiendo que dentro de 6 meses va a reducir las listas de espera en un 50%, eso es algo utópico que no se puede conseguir, es imposible. Igual que cuando habla de infraestructuras y dice que va a hablar con el Ministerio, yo hoy le he sacado los números, le he dicho, mire, señor Capellán, hay que decirle a los riojanos la realidad, y la realidad es que en el Parlamento, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, hay un total de 350 diputados. De La Rioja solamente hay 4, es decir, representamos como el 1,14% de los diputados. Esa es la capacidad de influencia real que nosotros tenemos a nivel nacional. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de engañar a la gente con promesas que suenan muy bien, pero que luego para llevar a la práctica es muy complicado. Y eso lo puedo extrapolar, por ejemplo, a la Facultad de
medicina que se está hablando. Hace un par de años se abrió la Facultad de Medicina, o el año pasado en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Tardaron como más de 10 años en poder ponerla en marcha, y el señor Capellán la va a poner en marcha en 6 meses, en un año, en 3 años. Es que no va a poder llevarla a cabo. Entonces ese es el problema, en gran medida, por lo que la población se siente alejada de los políticos, porque les prometes cosas que saben que no vas a poder cumplir. Entonces es mejor prometer cosas que sean mucho más tangibles y que la gente pueda ver los resultados, porque si no, es que al final lo que conseguimos es lo que dice la señora Moreno, un desapego total de la política, y yo no les culpo, porque yo hasta hace 4 días estaba en la sociedad civil y era el sentimiento que tenía. Yo sigo en sociedad civil. Precisamente, María, sí que me gustaría, y voy a coger el hilo de lo que ha dicho el señor Alda, al que le agradezco que me haya dejado también para continuar, el hecho de que diga, bueno, es que no podemos engañar a los ciudadanos. Pues efectivamente, se están hablando de recortes de impuestos que realmente benefician a una parte muy pequeña de la población, sobre todo en lo que, como muy bien ha dicho la señora Moreno, 29.000 riojanos en las hipotecas. Sobre todo en lo que tiene que ver, me deja terminar usted ahora a mí, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación de la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones, y recordar, y de patrimonio, recordar, por favor, que lo voy a repetir continuamente porque ya lo decía durante la legislatura pasada y lo voy a seguir diciendo. El avanzar hacia un dumping fiscal al estilo de la Comunidad Autónoma de Madrid, del que tanto presume el Partido Popular, realmente hay que decirles claro a los ciudadanos que las rebajas fiscales de hoy no son otra cosa que los recortes del futuro. Y por cierto, volviendo otra vez, y los recortes del futuro, y nos encargaremos de recordarlo, porque los 8 millones de euros que el Gobierno de La Rioja va a dejar de percibir por perdonar los impuestos a los más ricos van a redundar en menos y peores servicios públicos en beneficio de la mayoría social de nuestra comunidad autónoma. Y como muy bien ha dicho la señora Moreno, el señor Capellán hoy se ha empeñado en hablar mucho de los 4 proyectos tractores, 3, 4, 5 proyectos tractores, palanca de gestión, perdón, palanca de transformación de La Rioja en relación con los fondos europeos, cuando es verdad que hay mucho más que hablar de los fondos europeos, porque los fondos europeos también se traducen en 9 millones de euros que llegaron para renovar equipos de última generación para las instalaciones del CIBIR y del Hospital San Pedro. Y esos están ahí y están funcionando. Luego, que vengan aquí a contarme a mí dónde nos han gestionado los fondos europeos. Lo cierto con los fondos europeos, y es lo que a mí francamente me preocupa y a nuestro grupo parlamentario le preocupa especialmente, es que el Partido Popular no ha disimulado nunca en dejar claro que nunca ha creído en ellos. Y podríamos retomar tertulias que hemos tenido en esta misma casa, en esta misma mesa, en la que les hemos visto primero criticarlos intentando boicotear su llegada, cuando España sabemos que con Pedro Sánchez a la cabeza lideró su llegada y lideró la llegada precisamente para nuestro país de los fondos más importantes. Después, cuando ya llegaban, se encargó de extender la sombra de la duda sobre la legalidad de su reparto o lo bien que se estaban dejando de repartir. Y una vez aquí, cuando ya han visto que estaban aquí y que era necesario gestionarlos, claro que la gestión de los fondos europeos es complicada y claro que está suponiendo quebraderos de cabeza para las administraciones autonómicas y locales cuando llegan esos fondos europeos, pero es que efectivamente hay que gestionarlos, es que es normal, es que son unos fondos enormemente garantistas, después hay que dar cuentas a la Unión Europea. Lo que está ocurriendo es que el Partido Popular nos está diciendo, miren, es que nosotros nunca hemos creído en estos fondos europeos, y además viene del señor Pedro Sánchez, y en este afán revanchista de lo que se ha hecho antes del Partido Popular, que hoy hemos visto cómo el señor Capellán realmente lo que le pasa es que ha vertido una serie de bilis, podríamos decir, en relación con los fondos europeos, demostrando únicamente un afán revanchista. ¿Pero por qué realmente? ¿Porque no sean buenos para La Rioja? ¿Porque no le gusten realmente? No, porque vienen de un partido que no es el suyo, porque vienen de un gobierno anterior que era del Partido Socialista. Entonces también iba a decir, miren, nosotros no vamos a hacer nada, y se están poniendo la venda antes que la herida, y eso, señora Maiso, no es un buen gobierno. No es buen gobierno retroceder en la gestión de unos fondos que son verdaderamente una oportunidad para nuestra región. Y mire, ojalá, espere, señora Maiso, perdone. Sí, ojalá hubiera sido así. Señora Maiso, déjeme terminar, que acabo ya. Déjeme terminar. Pero ojalá hubiera sido así. El problema es que el gobierno de Andreu ustedes lo que pasa es que no van a hacer nada. Ejecutado no van a hacer el 20% nada, señora Maiso, de los díganlo fondos ya. europeos. Vale, y ustedes van a tener que devolverlos. Y ustedes van a tener que devolverlos. No los vamos a tener que devolver. Sí, porque van a tener que devolverlos y será responsabilidad suya. Siempre gestionamos mejor. Y vamos a tener que sacar de los entuertos que ustedes nos han metido. Mire, pero María, si quería terminar, fíjense que bien gestionan ustedes. Fíjense que bien gestionaban ustedes. Que la señora Andreu heredó, por hablar de herencias, porque les gusta tanto a ustedes hacer oposición a la oposición, heredó una comunidad autónoma de La Rioja, la cola del crecimiento de las comunidades en España, y ustedes heredaron una comunidad autónoma
líder en la creación de empleo, con cifras récord de pleno empleo en esa comunidad autónoma. ¿Me puede decir de afiliación a la seguridad social y a la cabeza del crecimiento del resto de las regiones españolas? Esa es la verdad. Eso es lo que heredaron ustedes. Eso es lo que heredaron ustedes. Ahí están los datos, señora Maiso. Y vamos a vigilar que eso siga siendo así. Porque esa va a ser su gestión. Esa va a ser la responsabilidad de su gestión, señora Maiso. Ustedes heredaron esa Rioja, no la que usted ha dibujado esta mañana. Y responsabilidad de su gestión va a ser que esa Rioja siga liderando el crecimiento de las comunidades autónomas. Y si no ocurre, ya sea con fondos europeos o sin ellos, será responsabilidad suya. Si ustedes no son capaces de gestionar y han venido a hacer oposición a la oposición, váyanse ustedes a su casa, porque los ciudadanos no les pusieron aquí para esto. A quienes no les pusieron fue a ustedes, que sí que les mandaron a su casa. No, a nosotros nos pusieron también, a ustedes sí. Y yo creo que pusieron también, que todavía se lo están tomando mal. En cualquier caso, de esos datos de empleo, ni usted ni su presidente Sánchez dice nunca de cuántos fijos discontinuos hay. Y en cualquier caso, igual que cuando estaban gobernando ustedes. 650 parados menos hay en este mes de agosto. Frente a que en España somos la nación que más paro tiene de toda Europa. Y somos he dicho que frente a que España somos la nación donde más paro hay de toda Europa, tristemente. Y en el paro juvenil somos la segunda nación con más paro juvenil de toda la Unión Europea. Señora lo que está claro es que no creo que también lo hicieran cuando hemos bajado 7 puntos en el barómetro del Ministerio de Sanidad. Cuando éramos punteros en materia de sanidad, en materia de servicios sociales, somos los mayores de listas de espera de la dependencia por la Asociación de Directores y Gerentes en diciembre de 2022. ¿A eso se refiere usted de gestión positiva? Lo que pasa que esta mañana, vuelvo a decir y a reiterar, porque lo haremos siempre, lo que han visto ustedes es un ejercicio de transparencia, de decir la verdad a los riojanos. Pues ya son ustedes suficientemente transparentes, se lo compro. Medios de comunicación o bajo titulares falsos y oscuros. Pero yo se lo compro, señora Maiso. Pero gestionen ustedes, yo se lo compro. No me lo creo, pero se lo compro. Gestionen ustedes. Yo sí que te quería hacer una pregunta, porque claro, nos das datos de Europa. Monopolizamos con ellos. Claro, lógicamente. Esto es lo que toca. Es lo que toca. Pero cuando estamos hablando de datos de Europa, de estar a la cola o estar a la cabeza, lo que es una realidad es que España es el país de la Europa de los 25 con menor presión fiscal. Y eso tiene una clarísima contraprestación en que también somos el país con menor inversión social. Por eso cuando dicen que vamos a reducir impuestos, lo que estamos diciendo es que vamos a dejar de hacer una cuestión que es prioritaria para nosotras, que es la redistribución de la riqueza. Y efectivamente quieren no solo seguir bajando impuestos para que no tengamos los recursos necesarios para abordar una política que permita garantizar una serie de servicios básicos a los que más lo necesitan. Yo decía, ha hecho varios anuncios. Todos los anuncios que ha hecho ha ido encaminado siempre a proteger y a dar mayores privilegios a los que menos lo necesitan. Bajar no se trata, mira, bajar el brazo de un año. Vamos a dejarle hablar a Ángel. Vamos a dejar Lo del tren ya lo había anunciado con Chandreu encima, no te lo pierdas. Le compraría el argumento cuando habla de la presión fiscal, que puede ser más alta o más baja, si luego cuando ellos estuviesen en el poder fuesen coherentes con lo que dicen. Si luego ellos destinasen todas esas partidas, todos esos impuestos con los cuales esquilman a la gente en lo que realmente la gente necesita. Mira, bien, pero si luego se dedican, señora Moreno, pero si luego se dedican a hacer una consejería como la que tuvimos aquí hasta hace 4 días con la señora Romero, que era compañera suya de partido, de formación política, que nos costó 60 millones de euros, es que su argumento se cae. Su argumento se cae, señora Moreno, es que se cae. Si usted no hubiera constituido esa consejería, podría defenderse esas ideas, pero es que se caen por su propio peso, es imposible. No puede defenderlas. Lo que hace siempre la derecha es seguir dando premios a los más. Señora Moreno, es como cuando usted dice que los estudiantes de Logroño que estudian el bachillerato en marianistas son ricos. Recortan profesores en la pública y luego destinan los recursos. Que no puede ser, tiene que ser coherente. Luego se dedican a tirar el dinero. Así que no nos entendemos. A lo que usted me decía, señora Moreno, una promesa del presidente Capellán: se van a reducir las listas de espera en un 50% en el plazo máximo de un año. Eso afecta a ha dicho medio año. ¿Sabes lo que pasa, Cristina? Que no quiero que me dé titulares, quiero que me diga cómo lo va a hacer. Claro. Quiero que me diga cómo lo va a hacer. Pues aquí no se lo tiene que preguntar, es al Partido Socialista que lo tengo que preguntar. Vaya, hombre, es que no se trata. Vamos a cambiar de asunto, compañeros.
y se lo he preguntado y no me ha contestado. ¿Van a privatizar la sanidad pública? ¿Van a privatizar la atención primaria? Bueno, ¿Van a seguir privatizando la educación? Días por delante y muchas semanas por delante para seguir con esto. Nos quedan 10 minutos de programa o menos y yo quería hablar de la investidura de Sánchez. ¿O no? No la tenemos, la tenemos de vacaciones. Bueno, el PSOE ha comenzado hoy su ronda de contactos. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con Yolanda Díaz y Sumar tiene claras cuáles son las peticiones para apoyarle. Antonio Gómez de Olea, ¿qué acuerdos están sobre la mesa? De hecho, tras la reunión de hoy en el Congreso de los Diputados, ni Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez han comparecido ante los medios. Ha sido Nacho Álvarez quien ha actuado como portavoz de Sumar. Asegura que el partido de Yolanda Díaz pide una reforma en materia laboral, algunos aspectos como por ejemplo la reducción de la jornada laboral o el aumento de los salarios e incluso también en materia de derechos sociales. Asegura Sumar que va a exigir el acceso a una vivienda digna para el conjunto de los españoles. Aunque no hay un acuerdo claro, desde el Partido Socialista sí que han calificado el encuentro de hoy como muy provechoso y además Pilar Alegría ha presentado quiénes serán los miembros de la comisión negociadora del Partido Socialista que buscarán esos apoyos necesarios para que Pedro Sánchez logre ser investido como presidente del Gobierno. Todas las decisiones que se adopten siempre serán decisiones en coherencia con nuestra línea política en base al reencuentro, a la convivencia y a la Constitución. En este momento tenemos diferencias importantes entre Sumar y el Partido Socialista, las tenemos todavía pendientes y queremos trabajar en ellas, por ejemplo, en materia de reducción de la jornada laboral. La posible ley de amnistía y el posible referéndum son dos temas que se preguntan constantemente al Gobierno en funciones. Precisamente hoy el ministro de la Presidencia del Gobierno en funciones, Félix Bolaños, no ha respondido y ha evitado hablar de una posible ley de amnistía, pero eso sí, ha pedido generosidad a los grupos catalanes independentistas para apoyar un gobierno progresista y que dure 4 años. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad. Bueno, pues primeras reuniones en el día de hoy después de la investidura o el nombramiento para esa investidura, ¿no? Yo empiezo con Ángel Alda, primero porque Vox ya ha dicho que con ellos, con ustedes, no se quiere reunir. A mí lo que me preocuparía es que se quisiera reunir con nosotros. Igual me replantearía qué hago aquí si el Partido Socialista se quiere reunir con nosotros. A mí lo que me preocupa realmente es la actitud que en determinados momentos toma el Partido Popular al respecto, cuando habla de que siguen hablando de que Pedro Sánchez te está engañando a sus electores porque está para pactar con Bildu. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Quizás en la anterior legislatura podríamos tener el beneficio de la duda hacia las personas que han confiado en el Partido Socialista porque no sabían con quién iba a pactar, pero la gente que ha votado al Partido Socialista el 23 de julio sabe perfectamente cuáles van a ser los socios y es un gobierno totalmente apoyado por las bases y por todas las personas que han votado al Partido Socialista. Entonces al Partido Popular ese argumento se le cae por el propio peso. Venga, bueno, yo ahora mismo, pues como ya estamos viendo desde hace muchos días, primero con la no investidura de Feijóo y ahora con la propuesta para que forme gobierno Pedro Sánchez, bueno, pues lo que se está es hablando pues de llegar, ¿no?, a una mayoría parlamentaria, porque como bien ha dicho el presidente en funciones, no se trata únicamente de una mayoría para la investidura, sino de una mayoría para gobernar. Y yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez tiene la responsabilidad y la encomienda, ¿no?, de intentarlo y de hacerlo además bien, con rigor y con seriedad, no como hemos venido asistiendo, ¿no?, en las últimas semanas a ese teatrillo protagonizado por el señor Feijóo, pues que ha hecho más fuerza, ¿no?, ha intentado al menos hacer más fuerza en la calle que donde realmente tenía que hacerla, que era en la suma de apoyos. Por cierto, señor Alda, sería un gobierno, el que surgiera, igual que lo ha sido hasta ahora, perfectamente legítimo. Totalmente, pero además los votantes legítimo. Consensúan. No, pero los votantes podrían tener el beneficio de la duda. Venga, sí, nos queda un minuto, 30 segundos. Es el Partido Popular
el que tiene el problema. Muy rápidamente, creo que frente al proyecto de Feijóo, que es un proyecto creíble, es un proyecto en el que se establecieron pactos de Estado en materias importantes para los ciudadanos españoles, lo que vamos a ver estas próximas semanas van a ser una sucesión de teatros en los que se dice que se está negociando y no se está negociando, de subastas, y lo que peor de todo, lo que vamos a ver es que se va a negociar con la democracia, con los pactos de la Constitución del 78, y eso no nos lo podemos permitir. Pero el Partido Popular siempre respetará la dignidad, respetará la Constitución española y respetará la democracia. Por eso decimos no alto y claro a la amnistía con la que el Partido Socialista ya está negociando con sus socios independentistas. Yo es que creo que cuando hablamos de investiduras hay que hablar de políticas, de qué vamos a hacer para mejorar la situación general, y eso es lo que pretendemos hacer desde Sumar. Es verdad que ha sido una pérdida de tiempo el intento de investidura de Feijóo, y que esperemos que no se convierta esto en lo mismo, porque es el único gobierno posible, es un acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, pero con eso no se crea Pedro Sánchez, el presidente en funciones, que eso le garantiza un voto en blanco. Nosotros no vamos a hablar de puestos, vamos a hablar de políticas, porque creemos que hemos venido aquí a resolver los problemas de la gente y a eso nos vamos a ocupar. Bueno, pues acabamos así con este resumen o opiniones sobre la investidura y todas esas negociaciones que los próximos días seguiremos hablando de ello. Gracias a los cuatro. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, y a todos ustedes les dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches.